El artículo de la autora, bajo el seudónimo Señora Romana, narra los eventos de 4 días de la Revolución de Octubre desde la perspectiva de 2 adolescentes que comenzaron la noche del 7 de noviembre de 1917 en Petrogrado. Partiendo del tema del pogromo de 4 días, se lograron encontrar fotografías de Petrogrado de los años 1918 a 1921. Existen fotografías de Moscú y San Petersburgo sin personas, pero es muy difícil relacionarlas con este periodo de tiempo. Algunos las atribuyen al siglo XIX, época de restauración tras el diluvio. Hay pocas fotos de la ciudad y las disponibles tienen una datación dudosa. No es raro que tras un evento tan grande como la Gran Revolución de Octubre de 1917 y en condiciones de disponibilidad de tecnologías, fotografías y películas, la ciudad debió concentrar un enorme flujo de periodistas y fotógrafos que deseaban capturar los primeros años posteriores a la revolución en Petrogrado. Pero por extraño que parezca, en realidad hay sorprendentemente pocas de esas fotos. En general, es muy sorprendente esa ausencia masiva de bienestar y simplemente el hambre después de la revolución. Se hacía hincapié en la guerra civil, que terminó en 1921, no en 1924. ¿De qué guerra se hablaba entonces, con la infraestructura destruida, la falta de alimentos básicos y la limpieza masiva de la población? Tras la revolución no hubo el bienestar ni el auge económico y social prometidos, sino una larga depresión, canibalismo, muchos niños sin hogar y decadencia general en todas las áreas sociales. Incluso Estados Unidos, el centro del capitalismo mundial, el presidente estadounidense Hoover se vio obligado a organizar el suministro de alimentos a los soviets hambrientos para evitar que la población muriera de hambre. No es la primera vez que hablaremos de esa limpieza de la población. En fotos de la segunda mitad del siglo XIX, San Petersburgo y Moscú también lucen vacíos, lo que varios intentan justificar de distintas formas. Nunca se menciona un Petrogrado vacío oficialmente. Aunque hay suficiente información pública que lo desmiente, oficialmente no se menciona nada sobre un acceso público vacío o suficiente que lo confirme. En algunas biografías de supuestos habitantes de Petrogrado después de la Revolución de Octubre y hasta 1921 en obras artísticas y sus intérpretes en fotografías de Petrogrado de los años revolucionarios y posrevolucionarios y con fechas claramente inexactas. Es evidente que los periódicos activos y muy variados de Petrogrado existieron hasta la Revolución de 1917. Y luego, de repente, pasan a un estilo que se parece más a los informes diarios de noticias políticas de los bolcheviques desde el centro. Su tirada claramente aumenta en 1922. La pregunta es, si hubo una tirada total, aunque fuera muy pequeña, de los periódicos de Petrogrado en 1918 o 1919, ¿para quién se imprimían? Si la Revolución de Octubre fue espontánea, ¿por qué hubo una ausencia tan flagrante de fuerzas policiales? ¿Y por qué su mención en la historia oficial se reduce solo a las víctimas de incendios y saqueos de comisarías de policía? Además, existen pruebas e incluso palabras del propio Kerensky que confirman que el golpe de Estado no fue espontáneo. Hay confirmación de que Kerensky sabía sobre el inicio de la operación al menos una semana antes. Alrededor de las 10 de la mañana del 7 de noviembre superó el cerco armado y salió de Petrogrado antes del golpe de Estado nocturno. ¿Y qué más se podía hacer si en agosto este amante de la democracia liberal canceló las elecciones democráticas previamente acordadas y planeadas para la Asamblea Constituyente, es decir, el Parlamento del país? Desde la Revolución del 8 de marzo las estuvo posponiendo constantemente por varias razones. Aquí tienes otro argumento. Antes del golpe de Estado de octubre, en septiembre, el gobierno provisional emitió una orden para el cerco militar de Petrogrado y Moscú, supuestamente hasta la finalización de la guerra con Alemania. La acción del cerco militar consistía en rodear estas ciudades y controlar la salida y entrada de los ciudadanos.
La implementación de este estado militar y del sistema de paces fue encomendada a las formaciones militares, incluido el guarnición de Petrogrado, quienes ya habían demostrado, y existen pruebas de ello en los informes del gobierno, su falta de confiabilidad hacia el liderazgo del gobierno provisional, lo que fue confirmado por su participación activa en el golpe de octubre contra ese mismo gobierno que había confiado en ellos. Como quien dice, le confiaron el gallinero al zorro. Estos controladores, según la historia oficial de la Revolución de Octubre y las palabras de Kerensky, quien los dejó el 6 de noviembre por la mañana, rodearon Petrogrado con un fuerte anillo de bloqueo. Esto confirma indirectamente lo dicho por la testigo Rimskaya, quien afirmó que casi hasta la noche era difícil salir de Petrogrado por los anillos de bloqueo, por donde antes pasó Kerensky. Es un bloqueo militar total en Petrogrado. Antes del inicio de la revolución, la historia oficial ni siquiera la menciona, así como tampoco su papel primordial en los principales acontecimientos del golpe de Estado. El autor afirma que el inicio del cerco militar de Moscú fue la última advertencia antes de la operación para limpiar la ciudad. El 10 de septiembre y el 4 de octubre, el gobierno provisional firmó órdenes para acordonar Moscú y Petrogrado antes de la operación del golpe de octubre. Según la datación moderna, esto corresponde al 23 de septiembre y al 17 de octubre de 1917. Sin la preparación de un cerco militar completo de las ciudades de Moscú y Petrogrado, la operación simplemente no habría podido llevarse a cabo. La orden de cerco aseguraba que no habría refuerzos y que si llegaban ya no podrían salvar a nadie. Así es como también lo interpreta la historia oficial. Hay que suponer que el nombre de Gran Revolución de Octubre no fue elegido por casualidad. ¿Por qué, curiosamente, no la Gran Revolución de Noviembre si la celebración era en noviembre? Y entonces, ¿para qué había que confundir a la gente con las fechas? La respuesta probablemente está en el sentido sagrado y en la abreviatura de ladrón. Robo, asalto, asesinato y exportación masiva de valores y activos reflejaban el verdadero significado de lo que ocurría. Hay información de que en las escrituras sagradas existe una Biblia adicional de profecías con un guión detallado sobre qué y cuándo debe suceder en el futuro. Y esto concuerda claramente con la gestión del proyecto bíblico, todo lo que debe suceder en el futuro cercano. La información se difunde en todos los niveles de gestión. Los habitantes de la aldea de Yuknevo, en la región de Arjángelsk, contaban sobre una especie de pseudo-biblia donde hace unos 100 años se hablaba sobre el futuro de la historia moderna. La revelación era muy importante y sorprendentemente precisa, pero en algún momento se perdió, es decir, fue retirada del acceso público. Al principio parecía una interpretación de la Biblia sinodal, pero luego se vio que los textos no tenían relación con las historias bíblicas. Aunque era solo la Biblia y un depósito, los guardianes la tomaban muy en serio. Esto también indica que el proyecto bíblico existe y que la Biblia es una de las fuentes que revela el guión planificado para el desarrollo de la civilización. Es difícil creer, en su sano juicio, en la casualidad y espontaneidad de los supuestos acontecimientos históricos predichos. El hecho de que la Biblia fue creada recientemente se demuestra fácilmente por los numerosos hechos del diluvio del siglo XIX que anulan la existencia de los eventos bíblicos y la historia de Roma, así como toda la historia oficial anterior al siglo XIX. Sin embargo, esto no implica que la historia del siglo XX sea solo una cronología de hechos reales. La limpieza de Petrogrado era conocida tanto por la historia oficial como por la de todas las demás ciudades de la Rusia revolucionaria. Pero se suponía que la liquidación de Petrogrado se reducía a tomar el control del sistema de poder, reemplazar a los funcionarios y empleados públicos que abundan en cualquier capital. Resultaba que la limpieza afectó aproximadamente al 60% de la población de Petrogrado y se extendió durante un periodo bastante largo. Tras el inicio del Terror Rojo y el asesinato de Uritsky por Kanegiser en agosto de 1918, y se agravó aún más por la escasez de alimentos en medio de la devastación causada por la guerra. Pero ni siquiera podíamos imaginar que la operación para limpiar a la población comenzó justo el día de la revolución y se llevó a cabo en un plazo mucho más corto, y la limpieza de la población fue total.
Ahora, los investigadores alternativos se preguntan sorprendidos qué significan las fotos de ciudades centrales sin población. ¿Es esto una mañana temprana, una exposición de 2 horas de la cámara, el periodo tras el diluvio del siglo XIX? Pero en realidad, la razón de la ausencia de personas en las ciudades es mucho más prosaica. Simplemente los eliminaron. Consideremos que el hambre y el terror rojo no tienen relación alguna con Petrogrado o Moscú en esos años. Que en 1917 la población de Petersburgo fue completamente destruida y hasta 1921 la ciudad estuvo sin habitantes. El siguiente testimonio fue tomado de la bloguera Sandra Rimskaya en el material La Revolución sin Sangre. Se pueden tener distintas opiniones sobre la obra de Sandra Rimskaya, pero esto parece otra pieza que confirma el panorama de hace 100 años. Analicemos los testimonios de 3 testigos de esa época. Seguramente muchos pueden agregar a estos testimonios los suyos propios. Si tienes una historia sobre este tema, escríbela en los comentarios o envía la información por correo electrónico. Relato de Valentina. Una de las testigos se llamaba Valentina Nikolaevna. Vivíamos juntas en el mismo departamento comunal. Yo llegué de algún lugar, de una visita, y en casa solo estaba ella. Era el 7 de noviembre. Yo sabía que todos celebraban el 7 de noviembre, así que la felicité. Ella dijo, gracias, no es necesario, yo lo vi con mis propios ojos. Me sorprendí. ¿Usted estuvo ahí y lo vio todo? ¡Qué interesante! Cuénteme. Ella cambió de expresión, me miró atentamente y preguntó, ¿de verdad quieres saberlo? Sí, quiero, respondí. Fuimos a su cuarto, nos sentamos y ella dijo, entonces escucha. Vivían en un departamento de 5 habitaciones en Malaya con Yushenaya. Eran de clase media, como todos. Después inició la guerra y Valia cursaba la preparatoria. Un día, el padre regresó a casa y encontró una nota de la madre sobre la mesa. La madre se había escapado con un oficial, el padre la amaba y sufrió mucho por su huida. Cuando los hombres se fueron al frente, las mujeres, sin sustento, tuvieron que trabajar. Llamó a 2 hermanas del pueblo para que cuidaran la casa y a los niños. Ese día, Valia estaba en casa de su amiga de la preparatoria y todas estaban haciendo la tarea de Valia. Tenía que caminar 2 cuadras, y cuando salió a la calle escuchó un zumbido extraño a lo lejos. Había algo inquietante en el aire. Sintió miedo y entró en un hotel. Tenía 14 años y el dueño empezó a echarla para que regresara a casa. Pero entonces se escuchó ruido en la calle. Unos pandilleros corrían de un lado a otro y gritaban. El dueño del hostal salió corriendo a la calle, pero pronto volvió muy enojado y maldiciendo. Pandilleros es la abreviatura de Dormitorio Urbano Proletario, que significa Dormitorio Urbano Proletario. La historia oficial dice que la red de dormitorios surgió en los años 20, pero aquí se habla de 1917. No es tan simple. El dueño del albergue dijo que en las calles había un caos. Cubrió a Valia con cosas viejas, la envolvió en una manta y le ordenó que guardara silencio y no se notara su presencia. El caos duró 4 días y al 5º se calmó. El dueño del albergue fue al trastero y le ordenó quitarse la ropa buena que llevaba puesta, y que se pusiera unos harapos que él eligió de ese mismo montón de trapos viejos y la sacó por la puerta trasera. Al salir, Valia comprendió lo ocurrido. Por las calles corrían soldados del Ejército Rojo, bandidos y vagabundos, todos con harapos y ropa gastada. Si ella hubiera estado vestida diferente, la habrían matado enseguida. Toda la ciudad estaba llena de cadáveres, charcos de sangre y un hedor asfixiante. Los bolcheviques ordenaron a los pandilleros tirar los cadáveres al Nevá y los canales. Había tantos cadáveres que los estuvieron sacando del río durante más de un año. Cuando Valia salió al pasillo desde su casa, vio que en todos los departamentos las puertas estaban destrozadas. En su departamento, ella encontró a su padre muerto, salió con un hacha para defenderse de los saqueadores y fue asesinado. A una tía la mataron en la despensa donde se escondía, la otra estaba junto a la ventana abierta, intentó pedir ayuda. Valia entró al cuarto de los niños. Junto a las cunas estaban sus hermanos menores muertos, quienes intentaron esconderse debajo de ellas. Había huellas sangrientas de hombre por todo el departamento. Lo que no pudieron llevarse, lo rompieron, destrozaron y arruinaron. Los tapices fueron rajados con bayonetas. Todo esto se hizo en un arrebato de furia.
Los cajones de los escritorios y armarios estaban forzados, los documentos y las joyas habían desaparecido. Valia fue a casa de los vecinos, que tenían lo mismo, y luego corrió a ver a su amiga, pero su familia también fue asesinada. Años después, un maleante borracho contó en una cantina cómo los bolcheviques los reunieron en equipos y tras la limpieza los hicieron peinar toda la ciudad. Registraban departamentos, áticos y sótanos buscando sobrevivientes o escondidos. Mataban al instante a quienes hallaban y remataban heridos. Tras la guerra, Valentina Nikolaevna buscó en Leningrado a sobrevivientes o personas que supieran del pogromo, pero no halló a nadie. Todos los habitantes eran nuevos y no sabían nada al respecto. Así vivió toda su vida en Leningrado, y nadie jamás se interesó por lo que realmente sucedió aquí. Yo fui el primero que le hizo esa pregunta. El relato de una mujer judía. Los moderados estuvieron endeudados por poco tiempo. Ese día, el compañero de su madre le advirtió que recogiera a los niños y saliera de la ciudad de inmediato. ¿Habrá un pogromo esta noche? Ella preguntó, ¿un pogromo judío? ¿Van a matar a los judíos? El hombre respondió, no, será un pogromo ruso, pero matarán a todos, así que vete de inmediato, deja todo y corre, salva a los niños. Su madre se preparó de antemano para ese giro de los acontecimientos. Se compró una casa en el pueblo a nombre de otra persona y se prepararon documentos en los que ella y sus hijos figuraban como campesinos. Ella rápidamente empacó lo esencial y los objetos de valor, subió a los niños a la carreta y la llevó hacia la salida de la ciudad. Al avanzar, contaron más de 5 cordones. Para las 4 de la tarde, Petrogrado estaba rodeado por soldados rojos en varios anillos. Aunque decía ser campesina y que vino a buscar a su esposo, en cada cordón la dejaban pasar solo después de que les daba a los soldados rojos dinero, oro o joyas. Pero para ellos la revolución no terminó ahí. Después del pogromo, los soldados rojos empezaron a recorrer los pueblos cercanos buscando a los citadinos. Si encontraban a alguien, lo mataban por sospecha de ser de la ciudad. La campesina que las hospedó llevó a la madre al sótano y las ocultó. Regresaron a la ciudad en 1929. Su casa había sido nacionalizada y tuvieron que empezar desde cero. No tenían conocidos, vivió toda su vida con documentos ajenos. Después se casó con un comisario. Consiguió una buena vida, pero siempre guardó silencio, nunca le contó a nadie que era de Petrogrado. Ni su esposo, ni sus hijos, ni sus nietos lo sabían. No sé cómo se dio cuenta de que podía contarme esto, y estuve varias horas escuchando su confesión. Al parecer, la mujer necesitaba desahogarse, pero hasta ahora no lo había logrado. Nuestra conversación quedó en secreto para sus familiares y nietos, con quienes yo mantenía una relación amistosa. Al llegar a Leningrado, lo primero que escuché fue que jamás debía decirle a nadie que viví en Petrogrado antes. Desde 1916 ya no registraban en Leningrado a quienes habían vivido allí antes, y en general era peligroso decirlo. Muchos creen que, como el libro de John Reed, 10 días que estremecieron al mundo, fue escrito por un comunista invitado por los bolcheviques, es considerado base de hechos reales. Pero pocos saben que del original de esas crónicas no queda nada. En los años siguientes, conservar materiales del libro original implicaba hasta 10 años de exilio en campos de trabajo. Los bolcheviques protegían celosamente el secreto de la revolución en Petrogrado y realizaron un gran esfuerzo para crear una historia falsa de esos años. Miles de libros y películas sobre los ardientes bolcheviques y la revolución incruenta en Petrogrado fueron creados para ocultar la verdad sobre lo que realmente sucedió del 25 al 29 de octubre de 1917 y lo que ocurrió en el periodo hasta su asentamiento en 1921. Valentina Nikolaevna, que pasó todo ese tiempo en Petrogrado, contó que por años la ciudad estuvo muerta y sin gente, aunque de vez en cuando se podía encontrar a algunos personajes solitarios que lograban sobrevivir en esas condiciones. Inmediatamente después del pogromo, los muertos de Petrogrado se lanzaron a saquear todo y entre las bandas de saqueadores había tiroteos y a veces incluso se libraban verdaderas batallas. Por la falta de población en Petrogrado, Moscú pasó a ser la capital de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, aunque antes nunca lo fue de Rusia.
Y durante mucho tiempo circuló la broma de que en realidad Moscú es la capital de la región de Moscú, y eso es verdad. Si revisamos mapas más antiguos, en ellos Moscú es la capital de Moscovia, la Tartaria de Moscú, la Tartaria europea. En realidad, Petrogrado siempre fue la capital rusa. Aquí hay otro relato de Fiódor, uno de los que estuvo en Petrogrado durante la revolución, luego huyó y después regresó. Cuando él y su familia llegaron a Petrogrado en 1921, la ciudad estaba muerta, casi no había gente en ella. Unos conocidos de la Checa llamaron a su abuelo y así llegó a Gorojovaya. Vio en el patio documentos de habitantes de Petrogrado asesinados que los chequistas quemaban. Como no los registraban como fallecidos, seguían siendo considerados legalmente vivos, y de esto se aprovecharon los criminales para escapar del castigo por el bandolerismo durante la revolución. Ellos tomaban los documentos limpios de los habitantes de Petrogrado asesinados y después era muy difícil encontrar a esos bandidos. Según los documentos, ya eran otras personas. Ahora, cuando la intelectualidad liberal habla de que bajo Stalin se fabricaban procesos judiciales contra profesores de Petrogrado y Moscú y la élite creativa, omiten intencionalmente el hecho de que todos esos llamados profesores en realidad eran criminales que habían cambiado su identidad, quienes aprovecharon esa oportunidad afortunada para ellos. Pero como eran criminales, así se quedaron, y por eso después fueron juzgados. Y ahora sabemos por qué los profesores rojos de la Academia de Petrogrado no se graduaban. Eso era conocido por todos. Muchos bandidos consiguieron juegos completos de documentos de profesores asesinados, príncipes, condes y otras personas conocidas, incluyendo a aquellos que se dedicaban al arte y eran famosos en Europa y Rusia. El escándalo lo inició la emigración de la Guardia Blanca en Europa. Cuando estos podzniecnikis aparecieron en Petrogrado, los bolcheviques intentaron demostrar que la élite científica y de otros sectores estaba de su parte. Y tan pronto como estos profesores rojos aparecieron en Petrogrado y Moscú, en Europa estalló un escándalo de tal magnitud que Stalin inició un proceso judicial contra los profesores rojos de Petrogrado. Y entonces comenzaron las purgas en Petrogrado. Desde Moscú y de toda Rusia, por encargo del comité de investigación, llegaban personas que conocían a estos bandidos en persona o conocían a los profesores asesinados. Ellos recorrían Leningrado, asistían a eventos y capturaban a estos impostores. El Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos eliminaba en Petrogrado a estos profesores rojos y otras élites revolucionarias como si fueran perros rabiosos. El abuelo de mi conocido, quien contaba todo esto, también tomó documentos ajenos. Había algo que ocultar con esos méritos ante la revolución. Pero resultó ser más astuto y de la pila de documentos eligió para sí los papeles de una familia asesinada de obreros de Petrogrado. Con igual familia que la suya, se fue a la clandestinidad y borró sus crímenes. Nadie va a buscar jamás a un simple obrero. En ese tiempo, las casas en Petrogrado estaban vacías, con vidrios rotos y casi sin habitantes. Y él también usó ese mismo término al describir Petrogrado en 1921, ciudad muerta, ciudad sin gente. Eligió un gran departamento comunal cerca de la Checa para ir caminando al trabajo. Así, quienes vivían en el departamento comunal podían defenderse de los asaltantes, lo cual no era raro en esos años. La creación de los departamentos comunales no tuvo que ver con redistribuir apartamentos de burgueses como muestran películas e historiadores. De hecho, había suficientes apartamentos vacíos. El pogromo de Petrogrado impactó a toda Rusia. Los 3 días que eran feriados en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas el 7 de noviembre para algunos eran un descanso, por así decirlo, para los justos. Y para otros, esos eran 3 días de luto nacional por los habitantes de Petrogrado asesinados. En Leningrado, la gente se decía petrogradenses, peterburgueses o forasteros, pero nadie se llamaba leningradense. También evitaban el nombre de Leningrado. En Leningrado llamaban a la ciudad simplemente la ciudad o la capital. En algún momento Petersburgo fue la única ciudad en la Tierra, de ahí viene su nombre, la ciudad eterna, y en la memoria de la gente aún se conserva que siempre fue la capital del mundo. ¿Qué significa el título del libro de John Reed, 10 días que estremecieron al mundo?
Durante 4 días, la masacre y la limpieza de Petrogrado por el Ejército Rojo continuaron, y luego esas hordas de soldados rojos de Petrogrado se volcaron hacia Moscú. En Moscú, durante 6 días más, siguieron intensos combates callejeros entre la población y los bolcheviques. A comunistas, liberales y demócratas modernos no les conviene la verdad rusa sobre quiénes fueron los bolcheviques y cómo, de forma nada pacífica, no solo dieron un golpe de Estado en Rusia, sino que cambiaron el paradigma del desarrollo civilizatorio. Durante el censo de población en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se descubrió que en Leningrado, alrededor de 250.000 supuestos nativos de Leningrado declararon durante el censo que sus familias vivían en Petrogrado incluso antes de 1916. Todos ellos eran nietos y bisnietos de los bandidos que ignoraban que toda la población de Petrogrado había sido asesinada. Esa era la élite de Leningrado que representaba el verdadero poder y formaba parte de toda la élite soviética. Ejército de lobos disfrazados de ovejas solo en Leningrado. ¿Cuántos de ellos había en realidad en toda la Rusia ocupada? Esta información no se conservó en ningún documento oficial ni archivo, y cuando ahora la gente investiga su árbol genealógico hasta la Edad Media, ¿quién de ellos sabe cuántas pérdidas y sustituciones totales ocurrieron solo en el siglo XX, sin mencionar el XIX, el XVIII y así sucesivamente? Estas masas de descendientes sustituidos, por así decirlo, surgieron como electorado liberal democrático en tiempos de la preparación del siguiente golpe de Estado, en la época de las reformas económicas de Yeltsin y Gaidar. Como resultado, Rusia tuvo un nuevo golpe de Estado entre 1987 y 1991, cuando, según el plan de la nueva élite, durante las reformas económicas, el 20% de la población debía morir de hambre, y esto no se ocultaba. Quienes sufrieron por la perestroika y la democratización recuerdan los años 90 como una época de violencia, destrucción y muerte de millones. Cada año, los descendientes de bolcheviques y bandidos ven los años 90 como sagrados. La última votación sobre las enmiendas constitucionales mostró que ese 20% de votantes no quiere cambiar una situación establecida hace 100 años, y si tomamos en cuenta a quienes expresaron su rechazo boicoteando, tal vez sean muchos más. Quizá justamente hoy ha llegado el momento de revelar la verdad sobre los acontecimientos de hace 100 años. En el canal Otra Historia se mostraron pruebas de por qué fue exterminada la población de Peter. En esos años sacaban de Peter tecnologías, materiales y fábricas de la civilización antediluviana, enviándolos a Europa y Estados Unidos, ya que incluso en ese entonces se había tomado la decisión de que los anglosajones serían los sucesores y supervisores del proyecto bíblico. Luego, todos los conceptos científicos y descubrimientos se atribuyeron a los supuestos descubridores occidentales. Eso ya lo sabemos desde hace mucho tiempo, y a figuras como Tesla las descartaban. Estas tecnologías se patentaban para poder controlar lo que se permitiría implementar en el futuro y lo que no. Con la Revolución de Octubre, abreviada como Ladrón, inició la retirada de tecnologías sin combustible en Rusia, electricidad atmosférica, calefacción por radiación y más. ¿Por qué la reconfiguración mundial inició en Rusia? La respuesta es simple. En la Rusia moderna estaba el centro de la civilización europea unificada, eliminado durante la Revolución de 1917. Probablemente había un centro similar en América del Norte, destruido antes. Entonces, si Petersburgo era la capital del mundo, se vuelve obvio por qué era necesario eliminar a la élite mundial, que en ese momento se encontraba en esa capital del mundo, usando a los bolcheviques y otras fuerzas, bajo dirección anglosajona. Fue precisamente en 1917 cuando tuvo lugar el cambio definitivo de las élites planetarias por las que tenemos hoy en día.